Y para hablar de economía, porque hay recesión justamente en Rusia debido al conflicto bélico con Ucrania, el PBI ruso cayó el 4% en el tercer trimestre. Así es, Rusia entró oficialmente de esta manera en recesión tras esta caída del 4% de su PBI en el tercer trimestre del año, según una primera evaluación de la agencia de estadísticas rusa Rosstat. El retroceso de este PBI entre julio y septiembre, que siguió a una tendencia parecida a la del segundo trimestre, reflejó el impacto de las sanciones occidentales contra Rusia, aplicadas tras la intervención militar del ejército ruso en Ucrania. Y los analistas preveían, sin embargo, una caída más importante del PBI de alrededor del 4,5%. Esta recesión estuvo provocada por la disminución del comercio mayorista en un 22,6% menos del comercio minorista, un 9,1% menos del flete del 5,5% negativo y la industria manufacturera del 2% menos. En cambio, el sector de la construcción y el agrícola crecieron un 6,7% y un 6,2% respectivamente. Rusia ya había sufrido una recesión económica entre el año 2020 con la pandemia y principios de 2021 justamente a causa del COVID-19. Su PBI aumentó un 3,5% en el primer trimestre del año 2022, pero el inicio de la ofensiva rusa en Ucrania desembocó en una oleada de sanciones que debilitaron así la economía del país. El Banco Central ruso prevé que el PBI carga un 3,5% en el conjunto de este año, del 2022, lo que representaría un retroceso importante, pero mucho menor a las previsiones catastróficas hechas en los meses de marzo y abril, cuando se anunciaron las sanciones según sus últimas previsiones del 8 de noviembre.